Buenas tardes. En 10 segundos vamos a iniciar este diálogo. Vamos a hacer la cuenta regresiva. Todos se ponen de pie. Buenas tardes, nuevamente muchas gracias al Festival Hispanoamericano de Escritores por tener a Centroamérica como el territorio invitado. Este pedazo de tierra que depende de con quién hables, te va a dar la respuesta. Algunas personas incluyen Belice y República Dominicana, otras personas incluyen desde Guatemala hasta Costa Rica, nosotros incluimos desde Guatemala hasta Panamá, y esta mesa es tan plural como la cantidad de países que tenemos en el Istmo, que de acuerdo también a la estadística que busques, varía la población. Nosotros estamos hablando de que en estos países tenemos alrededor de 51 millones de habitantes, y son países totalmente dispares desde diferentes estadísticas y desde diferentes puntos de vista, por lo cual nuestros problemas también son igual de dispares. Hoy vamos a hablar un poco de exilios, libertad de expresión y censura en Centroamérica, hablan los cronistas. Y tenemos acá a 3 excelentes cronistas. Vamos a comenzar a mi derecha con Michelle Recinos, que además es la más joven de todos, salvadoreña. Arnoldo Galvez, guatemalteco, y Pedro Crenes, panameño radicado en España. Un poco antes de que más adelante les voy a dar como líneas o titulares de lo que cada quien ha hecho y la razón por la cual está en esta mesa, pero hablando de la disparidad, antes de arrancar, les voy a pedir a cada uno que en 3 minutos nos haga un resumen de cómo está su país en estos temas, en exilios, libertad de expresión y censura. Así que por favor, si arrancamos con vos, Michelle. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí. Significa un montón que estén aquí en una tarde tan bonita escuchándonos hablar de temas tan oscuros como estos. Bueno, sí, ya como lo dijo Claudia, yo soy periodista de investigación y también soy escritora en El Salvador, que es el país más pequeño de América, que está justo en el corazón de América, y que es el único de Centroamérica que no tiene costa en el Atlántico. Si no estoy mal geográficamente. Sí va, sí. Bueno, creo que si intentamos hacer un resumen de la historia de El Salvador, hay que decir que es una historia sangrienta, es una historia trágica, aunque queramos ser como optimistas hablando de lo privilegiado que es el país geográficamente hablando. Es un país históricamente pues que ha tenido muchos problemas, digamos. Y en el contexto actual creo que nos tocó vivir en una época de una dictadura, hay que decirlo. El actual presidente de El Salvador, el señor Nayib Bukele, es un violador de derechos en su máxima expresión. En el país estamos viviendo bajo el llamado régimen de excepción, que en realidad ya se convirtió en regla. Creo que ya van 18 meses, si no me equivoco, de que se sigue prorrogando y prorrogando, y esto involucra capturas masivas, involucra más de 100 personas muertas, inocentes, dentro de la cárcel. Y al lado de este contexto está también la persecución en contra de periodistas, en contra de voces opositoras. Hay ciertos medios de comunicación que incluso, y otras organizaciones que han tenido que salir de El Salvador y establecerse en otros países de la región. Entonces, creo que esto es como un resumen de lo que está ocurriendo ahorita en un país en el que no tenés ninguna garantía judicial, porque pues este señor se ha adueñado de todas las instituciones del Estado. Entonces, pues la justicia le pertenece, digámoslo así, y eso más o menos como contexto de El Salvador. Gracias. Es importante señalar que El Salvador tenía un índice de criminalidad bastante alto y que esa ha sido la excusa que el gobierno de El Salvador ha usado para poder controlar el tema de las pandillas. Entonces, un poco de contexto, porque este ha sido como el argumento principal que ha utilizado para imponer este estado de excepción que ha tenido como consecuencia lo que Michelle mencionaba. Vamos con Pedro, que viene de Panamá, pero que vive en el norte de España. Pues muchas gracias por estar aquí, gracias al festival por traernos.
por ponernos en el foco del mapa en estos días. Panamá siempre se dice que es una excepción a la regla, ¿no? Cuando te detienes en Costa Rica, incluso estábamos escuchando estos días que Costa Rica no es tan Costa Rica como dicen, ¿no? Pero Panamá lo que ha pasado es que venimos de una larga lucha por el Canal de Panamá, que se logra en el 2000, por fin, se revierte el canal a Panamá y empieza lo que llevamos al periodo democrático. Y yo lo que siento que está pasando en Panamá es que tenemos un cansancio de información. Y si bien no hay una especie de estar la gente exiliada y cosas así tan terribles, ¿no? Una cosa es el exilio y otra cosa es vivir fuera de Panamá porque te quieres ir o porque te has ido. Pero los periodistas hoy día, sea el que sea, todo el mundo es sospechoso. Yo tengo esa sensación de que cuando tú dices yo escribo en tal periódico o en aquel, todo el mundo sospecha de todo el mundo. Entonces, lo que se ha generado es un ruido tan grande que como todo el mundo sospecha de todo el mundo, nadie se escucha. Entonces, todo el mundo está viviendo su propia realidad, está viviendo su propia búsqueda o su propio enfoque de la situación, de tal manera que siento que se está comprometiendo la comprensión de la circunstancia en la que estamos. Ahora estamos en una carrera hacia la presidencia de la República de Panamá. El año que viene votamos allí y está la gran discusión en la calle. Entonces nadie se fía de nadie, el país está en el aire en un sentido y a ver qué pasa, ¿no? Pero más o menos, por esas coordenadas estamos más o menos ahora en Panamá desde la perspectiva en la que yo estoy. Arnoldo viene de Guatemala, que en Centroamérica lo conocemos como el país de la eterna primavera. Y primavera es lo que ha pasado un poco, fue la gran sorpresa que hubo en Guatemala hace un mes con las elecciones, en donde un candidato que era totalmente outsider del sistema político no solamente consiguió colarse en la segunda ronda después de que estaba en uno de los últimos lugares de las encuestas, sino que también ahora es el presidente electo y debe de tomar posesión o debería de tomar posesión en enero, esperamos que así sea. Entonces, Arnoldo, contanos un poco cómo estos temas están hoy en Guatemala, donde también hay sus aspectos muy importantes que tienen que ver con lo que aquí nos convoca. Sí, me sumo al agradecimiento a todos ustedes por estar acá y al festival por la invitación y por hacernos sentir como en casa. Sí, vamos a ver, lo que habría que pensar, que yo creo que matices más, matices menos, esta es una descripción que lo mismo funciona para Guatemala que para los otros países de Centroamérica, es que, y esto es importante entenderlo para entender lo que ocurre después, es que son estados que están puestos ahí, que fueron concebidos, inventados hace 200 años para administrar patrimonios privados, que no tienen una concepción de lo público y que cuando ha habido inversión pública, cuando ha habido, digamos, trabajo para eso que las constituciones nuestras dicen, pero que en la realidad, en la práctica, son una ficción, que es procurar el bien común, ha sido nada más para procurarse el mínimo de legitimidad necesaria para continuar con el poder, pero que en realidad están ahí para la administración de viejos patrimonios privados. Entonces, desde 1985, una transición a la democracia de gobiernos militares y después una firma de la paz en 1996. Durante todos estos años hasta la fecha hemos tenido una democracia que vista desde fuera en Guatemala parece funcional, es decir, hay alternancia en el poder, hay unas cortes que más o menos que parecen independientes, hay un poder ejecutivo que cambia, hay un congreso, etcétera, pero que en el fondo ha seguido cumpliendo esa vieja misión de obviar lo público, de subordinar completamente lo público y el interés común a los intereses privados y luego después además a los intereses mafiosos, a los intereses abiertamente criminales, que es el fenómeno que hemos visto en los últimos tiempos. Y en 2015 hubo una especie de despertar ciudadano porque en medio de esta larga historia, Guatemala al mismo tiempo ha sido un pueblo con una curiosa creatividad, imaginación política y entendió que como herencia de la guerra, como herencia del pasado de la guerra, habían poderes fácticos que se habían quedado incrustados en el poder y que se manifestaban fundamentalmente, digamos, a través de actividades criminales y a través del expolio de los recursos públicos, y entendió que el Estado no se podía purgar a sí mismo, no se podía limpiar. Y entonces creó un modelo internacional que se llamó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que era un modelo combinación de una solicitud de Guatemala con Naciones Unidas que empezó, digamos, para ponerlo en palabras simples, a limpiar el país de la corrupción.
Eso generó un despertar ciudadano de tales dimensiones que salimos todos a la calle a protestar y terminó cayéndose un gobierno por escándalos completamente absurdos y, digamos, ofensivos y criminales de corrupción. Y los manifestantes fueron capaces de asociar cuánto tenía que ver la corrupción con la ausencia de lo público, con la ausencia de servicios elementales. Ese proyecto, no quiero decir que fracasó, pero la resistencia restauradora de la corrupción que encontró a partir de 2015 para la fecha fue tal que en los últimos 2 gobiernos ha sido básicamente lo que, y a lo que Sergio Ramírez se refería en la inauguración del festival, al establecimiento de un pacto de corruptos, que básicamente era un régimen que se estaba defendiendo a sí mismo, que veía que la ciudadanía había despertado y que se estaba defendiendo a sí mismo. Y yo hasta hace unos meses habría pensado que eso estaba perdido, que la restauración del poder criminal era ya absoluta, pero ocurrieron las elecciones porque cuando hay democracia, aunque esté capturada, aunque sea corrupta, la sola existencia del marco institucional democrático permite esa clase de, vamos a llamarle, milagros, y terminó ganando las elecciones un partido, digamos, cuya ideología es la socialdemocracia, pero eso es bastante, digamos, no es tan relevante en un país en donde la cuestión ideológica no es el tema. Lo importante verdaderamente es que es una opción antisistema corrupto, y es una opción fundamentalmente decente. Y eso es a lo que estamos viendo que ocurrió ahora. Conste que este es el presidente electo, pero todavía no ha tomado posesión, y los viejos poderes fácticos criminales están haciendo todo lo que puedan para prevenir que el nuevo gobierno tome posesión. Gracias. Es importante también señalar que Centroamérica viene de en los 90, probablemente ustedes dejaron de escuchar de Centroamérica porque era una región donde la democracia se suponía que estaba consolidada, donde había habido un proceso de acuerdos de paz en diferentes países, donde tuvimos procesos como Esquipulas, como Contadora, y un proceso de desarme, las guerras civiles desaparecieron, y parecía que estábamos por una senda democrática en donde los gobiernos autoritarios ya eran historia del pasado. Hoy hemos pasado un poco del caudillo al dictador. Yo también quisiera poderlos y conversar con ustedes en una primera ronda para poner primero la dimensión regional de cómo estamos hoy en Centroamérica, para ya luego hablar de particularidades, porque en el caso, por ejemplo, de Michelle, les puedo contar su experiencia propia, como uno de sus cuentos fue censurado precisamente porque daba cuenta del estado de excepción que hoy vive El Salvador. Pero quisiera ver si podemos comenzar un poquito con cómo, Arnoldo, pasamos esta figura del caudillo al dictador y cómo Centroamérica tuvo este proceso. Tal vez hagámoslo de una manera breve para poder después ahondar ya por temas puntuales del exilio, libertad de expresión y censura, pero para poder tener esa visión regional de cómo estamos hoy en día y si ha habido un proceso realmente, cómo está el proceso de involución democrática que ha tenido la región. Sí, lo primero que hay que decir ahí, yo creo que es que la democracia es una anomalía en la historia de Centroamérica. A lo mejor es una anomalía en realidad en la historia del mundo, pero en el caso de Centroamérica es una anomalía. Son 150 años contra 30 de modelos autoritarios de todos los signos ideológicos. Es decir, la retórica ideológica ha servido nada más como un envoltorio legitimador de todos esos gobiernos que están ahí fundamentalmente para administrar intereses privados y para servirse a sí mismos, ¿no? Y estos años de democracia a los que te referís, estos años que van del 85 para la fecha, bueno, se respetó la superficialidad democrática en la medida en que esa institucionalidad, esa alternancia en el poder, etcétera, no afectaba los intereses de las estructuras criminales corruptas. En la medida en que hubo este despertar ciudadano y que empezó a cuestionar que lo público estaba completamente abandonado en un país como el nuestro y que la causa de eso era la corrupción, volvieron a abrir, digamos, su vieja caja de herramientas autoritarias, entre las cuales las favoritas son, por supuesto, la censura y la persecución, que ahora no la hacen necesariamente los militares, sino los abogados, y ya no se dan cuartelazos, sino se dan procesos judiciales en las cortes, que obligan a operadores de justicia, jueces, etcétera, y después periodistas, a salir al exilio. Pero incluso en esos años democráticos, en esos años de gobiernos democráticos, podemos encontrar distintos momentos en donde se ha recurrido a la caja de herramientas autoritaria para
para perseguir a los sujetos incómodos del régimen, incluidos medios de comunicación. Gracias. Michelle, vos tenés 26 años. Michelle es periodista de un colectivo que se llama Mala Hierba, que es un medio de comunicación que cubre temas medioambientales. Estamos hablando de que también tienen que ver con las industrias extractivistas y con todos estos temas que tienen un fuerte vínculo con el sector privado. El padre de una colega de ella está preso, pero también víctima de este estado de excepción en el que está viendo el país, sin tampoco que haya un proceso penal transparente ni de por medio. Y quisiera que Michelle nos cuente un poco cómo fue su experiencia en el momento en que un momento, que tengo todo, parezco de millennial, pero no soy, se me había apagado el teléfono. Un cuento de ella fue publicado dentro de un libro que se llama Sustancia de Hígado. Fue censurado por el gobierno de El Salvador mientras ella participaba, como El Salvador era el invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Guatemala. Entonces quisiera, Michelle, que nos contés un poco por qué este cuento fue tan perjudicial para el gobierno, sobre todo ahora que conversábamos antes, donde partíamos de una primicia que el poder no lee. Eso es lo que jurábamos todos, de que el poder no lee, pero ahora está leyendo. Entonces contanos un poco, Michelle, esto. Bueno, sí, la verdad que si hablamos un poquito más desde el lado personal, es bien importante decir que una de las cosas que más me marcó luego de este hecho de censura, es que había un montón de gente, hay un montón de gente detractora que es como, se subió en la fama del gobierno para hacerse más famosa, y es como, o sea, antes de eso yo ya era alguien, pero eso solo quería decirlo así, ¿verdad? Sí, ya lo dijo bien Claudia, yo soy autora de un cuento que se llama Barberos en Huelga, que viene en mi último libro publicado por FIG en Guate. El libro se llama Sustancia de Hígado. Entonces, este cuento ganó el Premio Centroamericano de Cuento Mario Monteforte Toledo el año pasado. Entonces, bajo esta premisa que discutíamos, ¿verdad? Que creemos que el poder no lee. O sea, yo nunca me imaginé honestamente que me tenían identificada o que me conocían. O sea, creo que una cosa que tenemos que tener bien en claro cuando hablamos del panorama de creación artística en general en Centroamérica es que las políticas estatales relacionadas con este tema son casi inexistentes. Entonces, no es como que sea un tema central al que se le preste atención directamente desde el Estado, ¿verdad? Entonces, partiendo desde esta primicia, o sea, no me imaginaba esto, ¿verdad? La cuestión es que, bueno, yo recibí el premio, entonces a raíz de eso preparé la presentación del libro, y el libro se iba a presentar oficialmente en la Feria del Libro de Guatemala, que es un evento súper importante en Centroamérica en tema de literatura, que creo que es uno de los pocos espacios que nos permite a los centroamericanos reunirnos, encontrarnos, que son estos espacios extraños en los que venimos a encontrarnos, porque a pesar de estar tan cerca, parece que no nos conocemos, ¿verdad? Entonces, El Salvador era invitado de honor, o sea, así como aquí han invitado a Centroamérica, ahí habían invitado a El Salvador, una cosa así, ¿verdad? Entonces, resultó que la Embajada del Salvador en Guatemala dijo que si yo presentaba mi libro, El Salvador se iba a retirar de la Feria del Libro. Entonces, hay quienes cuestionan un poco la postura de la Feria del Libro de Guatemala, que fue una postura un poco tibia, la definen. Yo intento pensar que quizás, bueno, el tema institucional, no tantos años de preparación, qué sé yo. Entonces la decisión fue, mire, fíjese que no va a poder presentar su libro, lo sentimos mucho, ¿verdad? Y fue un caso de, no sé, quizás ellos no imaginaron que iba a generar tanto revuelo, pero al final sí generó indignación. El cuento en sí relata prácticamente la normalización de la militarización
a partir del régimen de excepción. No quisiera spoilearles, pero es prácticamente cómo este régimen está haciendo capturas absurdas y pues sí, cómo está matando gente en las cárceles, ¿no? Entonces, como que no le gustó y eso fue lo que ocurrió. Al final, como forma de resistencia, siempre lo publicamos en otro espacio. He tenido bastante apoyo tanto de la editorial como de otros colegas, pero creo que esta es una señal que por lo menos a los especialistas en mi país empezó como a encender alarmas, ¿no? Porque estamos hablando de un país que no le presta atención a sus artistas y eso era lo que yo denunciaba, o sea, yo decía, o sea, en lugar de estarle poniendo atención, en lugar de estar invirtiendo, atención, energía, dinero, lo que sea, en censurar este libro, mejor pónganle atención a todos estos artistas emergentes que parece ser que si no se alinean, si no están o sea, de acuerdo con el régimen, no van a poder triunfar o algo así, ¿no? Entonces, se puede ver como una censura hasta cierto punto light, porque no es que el gobierno le puso un sello al libro y dijo, este libro es satánico, está prohibido en El Salvador. Pero yo creo que en ese pequeño acto simbólico de una especie de berrinche institucional, de si se presenta a ella, nosotras no vamos, es como un precedente, ¿no? O sea, ya estamos hablando de que todo lo que le genere ruido al régimen es una cosa que merece ser silenciada y que pesa mucho más la publicidad, porque cuando yo fui ahí a Filgua, lo que había de El Salvador era un stand de Surf City, o sea, mostrando ahí las playas. No, tal vez no caminé más y no vi si habían puesto algo de literatura salvadoreña como tal, ¿verdad? Pero lo primero que se veía era eso, tómese una foto con el banner de las playas de El Salvador, ¿verdad? Entonces, creo que es eso, ese tema de ya estar hablando de censura, de persecución en contra de periodistas, de activistas, de abogados y bueno, ese fue prácticamente el caso. Gracias. En El Salvador, bueno, la crítica ha dicho del libro de Michelle que el libro está cargado de crítica social, no solo hacia un sector. Y es un libro de cuentos en los cuales todos los otros cuentos también aborda temas con un fuerte contenido social y de crítica al sistema y a las diferentes maneras de corrupción, no solamente estatal, sino también de otros sectores. Importante que en El Salvador, el principal medio en internet digital que se llama El Faro ha mudado su residencia de El Salvador a Costa Rica. Y como eso también hay muchos periodistas y escritores que se han tenido que ir al exilio. Pero bueno, ahora vamos a hablar con Pedro Crenes. Pedro Crenes viene de Panamá, es columnista del diario panameño La Prensa, con lo cual tiene un pie en Panamá y otro pie en España, y también ha sido columnista de la revista Otro Lunes, que se edita en Berlín. Pedro nos contaba temprano de otras formas de censura que hay en Panamá, que tienen más que ver con el tema publicitario, con el tema de contenido de la información, y quisiera que nos cuentes un poco más, Pedro, sobre esto. Muy bien. Hace poco en Panamá, una ex procuradora general de la Nación le puso un pleito a un caricaturista por sacar una caricatura de ella, y el hombre tuvo que ir al Ministerio Público y todo porque le quería meter 5 o 6 años de cárcel por una caricatura, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Como hay tanto desinterés muchas veces por lo que le pasa a los demás, entonces muchas veces parece que esto de libertad de expresión, como lo que decía antes, como todo el mundo sospecha de todo el mundo, la gente dice, bueno, pues que estos periodistas quieren decir cualquier cosa y tú dices lo que sea y es libertad de expresión, entonces todo el mundo se disgusta con lo que pasa. Pero claro, cuando tú censuras a un caricaturista, ¿no? Cuando tú te metes con la opinión de otro, tienes que tener cuidado siempre porque te puede pasar a ti algún día también. Si a un caricaturista le callan la boca, le puede meter 5 años, cuando te escuchen por ahí decir cualquier cosa en la calle, también puede ser tu problema pronto. Entonces, por eso que digo que muchas veces estamos cargados en Panamá, y es la perspectiva que yo tengo a veces, estamos tan cansados con sobrevivir, con tanta presión que hay por la corrupción, con ver los años que se van perdiendo con tantas cosas, que yo creo que el votante, el ciudadano, perdón, mejor dicho, está agotado. Y claro, cuando ocurre un tipo de censura como esta, que se meten con un caricaturista que retire lo que ha dicho o que retire lo que ha escrito, eso es terrible. Y nadie es capaz de reaccionar hacia una actitud tan, llamémoslo así, dictatorial, en realidad. Hubo una junta de censura durante la
el régimen militar en Panamá, que censuraron la canción Decisiones de Rubén Blades. Y por una triple censura. Primero, cuando en la primera historia, ¿no?, la ex señorita no ha decidido qué hacer, decían que era pro aborto, ¿no? En la segunda, cuando la historia es del hombre y la mujer que quiere, bueno, el hombre que quiere tirarle los tejos a la mujer casada, que estaba promoviendo el adulterio. Y después que estaba promoviendo el alcohol, porque en la última historia habla que el borracho está convencido que el alcohol no afecta los sentidos. Entonces, claro, él comentaba que si tú en esa época conseguías censurar una canción, censurabas todo el disco, ¿no? Entonces, fíjense cómo no estamos tan lejos de esto. Un día censuras a un caricaturista y puedes tener un problema muy grave y parece que no, porque estamos, se supone que en democracia, pero ojo, si censuran a un caricaturista, si censuran a un periodista o a alguien que ha dado su opinión en un medio, te puede pasar a ti algún día. Entonces, las cosas no tardan en caer, ¿no? Somos muy newtonianos en esas cosas, ¿no? Todo lo que sube baja, y si arriba te censuran, eso caerá abajo por su propio peso en algún momento. Entonces, es un poco, no se trata muchas veces cuando les escucho, estos testimonios tan graves, y tú miras en Panamá y parece como que en Panamá no pasa nada, es un sol radiante. No se trata de competir qué región está peor. Lo malo es en los principios. Si no eres capaz, si un gobierno no te deja decir lo que piensas, es un gobierno del que tienes que sospechar y que tienes que denunciar de alguna manera, ¿no? Gracias. Arnoldo es escritor de ficción y no ficción. Ha publicado relatos y novelas, y también ha sido co-guionista de un largometraje. Quisiera, Arnoldo, que nos contes un poco cómo está una foto actual de Guatemala hoy, en donde para nadie es un secreto que hay un periodista que además ha tenido una serie de premios internacionales preso por la judicialización de la democracia, precisamente lo que hablabas antes. Contanos un poco cómo está el tema de la censura y la libertad de expresión hoy en día, y el tema del exilio mismo, porque también hay periodistas que han tenido que salir al exilio de Guatemala para proteger su integridad. Sí, digamos que lo que decía antes es que se activa esta especie de caja de herramientas autoritarias a las que los gobiernos recurren de cuando en cuando, pero nunca habíamos llegado a los extremos a los que llegamos ahora, que es el de un régimen que durante los últimos 8 años, que han sido 2 gobiernos, no son excepcionales en relación con los gobiernos anteriores, pero sí lo son en términos de hasta dónde han estado dispuestos a llegar para proteger el régimen criminal, su control absoluto del Estado y de sus instituciones para el saqueo y el expolio, que es básicamente lo que es, eso es lo que defienden. Pero ¿cómo estamos ahora, hoy en día? O sea, hay periodistas exiliados, periodistas presos. Eso era lo que, sí, justo. Entonces, hemos llegado a este punto en donde han llegado tan lejos como perseguir abiertamente a... en primerísima línea de fuego están los operadores de justicia. Es decir, jueces y fiscales que trabajaron en la lucha contra la corrupción en años anteriores, que han tenido que o salir al exilio o están en la cárcel. Y digamos, el recuperado por el régimen, el Ministerio Público que ha sido recuperado por este régimen, ha puesto en marcha mecanismos de judicialización de estos casos, que son todos montados y todos ridículos, pero que están ahí para perseguir, a diferencia de lo que ocurría en los años 80 y en los tiempos de las dictaduras militares, en donde lo que había era asesinatos. Ahora hay una persecución que amenaza con meter en la cárcel a todo el mundo, y algunos han tenido que salir al exilio. Inmediatamente después de los operadores de justicia están los propios periodistas. Y ahí han habido 2 mecanismos. Uno viejo, digamos, de persecución, que es el típico en donde el presidente recurre a sus contactos en la élite empresarial y empieza a asfixiar medios a través de la pauta comercial. Claro, pero desde hace mucho tiempo que los medios de comunicación no son necesariamente dependientes de la pauta comercial, y hay encontrado otros mecanismos más horizontales de financiación y de mucha mayor independencia, y entonces el siguiente nivel de persecución a estos ha sido montar casos judiciales. Y en el caso de Guatemala, el más paradigmático es el que Claudia ha mencionado, que es el del periodista José Rubén Zamora, un director de un medio de comunicación que era el estandarte de la lucha contra la corrupción desde hace 20 años. Es decir, las cosas que nosotros nos enteramos en el periódico
del estado de cosas del país, es mucho más viejo que esta propia lucha contra la corrupción de la que estamos hablando. Y José Rubén Zamora está cumpliendo ya varios meses de estar en la cárcel en Guatemala. Gracias. Michelle, ¿qué es para vos? Vamos a trasladar todo este contexto a la literatura. ¿Cómo haces vos para crear, para contar historias en este contexto en el que estás viviendo vos, que vivís en El Salvador, que escribís desde El Salvador y en el cual tu literatura... Sergio Ramírez hablaba de cómo escribir con la ventana abierta, con la persiana abierta, que te permite un poco ver lo que sucede a tu alrededor y poder un poco trasladar o hacer eso materia fundamental de tu literatura. ¿Cómo es en tu caso propiamente en este contexto en el que estás viviendo? Bueno, la verdad que, bueno, ayer estábamos hablando un poquito de eso, de cómo últimamente literatura y periodismo están conviviendo cada vez más, digámoslo. Tengo que decir que las cosas que he vivido en mi trabajo de periodista me han dado bastantes insumos para escribir otro tipo de historias, ¿no? Es decir, antes de hacer solo periodismo ambiental, también hice periodismo de justicia, género. Y la verdad que yo decía, no me acuerdo en qué, pero decía yo algo así como que en Centroamérica no hace falta inventar, o sea, solo hace falta contar, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la literatura te da la oportunidad de dejar un registro, pero un registro diferente al del periodismo. Porque claro, el periodismo se basa más en cifras, en objetividad, sí, o sea, contamos historias, pero al final es una cosa, pues, no te permite contar otro tipo de realidades más íntimas y más profundas. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es importante como darle a la literatura esta función de registro y también, de cierta forma, una función catártica, ¿no? Porque creo que, bueno, por lo menos en mi literatura se caracteriza bastante por el desencanto, el desencanto con distintos sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que se trata de eso. Un escritor, una escritora no puede ser ajena o ajeno a la realidad en la que vive. No estoy diciendo que hay que caer tampoco en esa trampa barata de solo de colgarse de la coyuntura solo para estar escribiendo de eso. O sea, eso también me parece una cosa un poquito tóxica. Tiene que haber también espacio para otros tipos de temas. Pero sí, no puede ser ajeno, o sea, aunque escriba ficción, no puede ser ajena a la realidad y eso. ¿Vos te has sentido amenazada en tu trabajo como periodista y como escritora o todavía no te han llegado a ese punto? Pues como periodista siempre está la posibilidad, que es una cosa bárbara, pero la hemos normalizado tanto, siempre está el ataque en redes sociales, ¿no? O sea, que es una cosa horrible, pero lastimosamente nosotros en el gremio periodístico lo hemos normalizado tanto. Entonces, y ataques de troles, ataques de los mismos políticos que en lugar de estar trabajando por el pueblo se dedican a cancelar los tweets de una periodista de 26 años. Y es como... Pero, creo que puedo decir que no he tenido una amenaza directa. Y eso es de lo que hablábamos, que de hecho el discurso que maneja el régimen en El Salvador es: aquí hay libertad de expresión porque yo no mato periodistas. O sea, yo todavía no he matado periodistas, así es que agradézcanme. Entonces, son quizás todos estos imaginarios que lastimosamente tenemos como violencia, ¿no? Creo que por la misma naturaleza de nuestra región, la misma historia, tendemos a imaginar la violencia como aquella represión brutal, gráfica. Y todas estas expresiones como la censura, el acoso, el no acceso a fuentes de información, porque creo que está de más decirlo que en El Salvador no podés hablar con ninguna institución estatal para hacer un reportaje, o sea, no te contestan, esa es la norma, así es. Y todo esto son un montón de violencias que están súper normalizadas
y que las vemos así, ¿verdad? Como yo no he ahorcado periodistas, todo aquí está bien. Entonces, la amenaza siempre está latente. O sea, antes de publicar algo, cualquier cosa, incluso antes de escribir un tweet, tus familiares es como, hey, mira, pensátelo, ¿verdad? Entonces, eso no es vivir en un contexto normal, eso no es vivir en un contexto de paz, de democracia, o sea. Entonces, creo que esa sensación de siempre andar caminando en puntillas es, pues, lo que se vive en nuestra región. Y es lo que el régimen quiere ocultar, ¿verdad? O sea, que una cosa tan frágil, pero que al final es como un montón de vidrio quebrado y nosotros intentando como evitar pararnos en los guistes, ¿va? Entonces, eso. Pedro, en tu caso fue, no, vos vivís en España, pero no te tuviste que exiliar ni te tuviste que venirte huyendo. ¿Cómo ha sido esa otra vivencia desde acá, contar un país o contar con un país que está lejos de tu casa o que tu nueva casa se ha hecho tu otra casa? Sí, mi papá vivió allí 20 años, se vino para acá, que él es español. Cuando fue la invasión de Estados Unidos a Panamá, él se vino para acá y un tiempo yo me vine con él y después hice mi vida, ¿no? Yo me iba a quedar por 20 días y al final llevo 33 años aquí. Se nos alargó el tiempo un poco, pero bueno, aquí estamos bien. La cosa es que cuando tomas distancia, lo primero de lo que te das cuenta es que cuando escribes te falta la tradición, ¿no? Y empiezas muy joven a leer a los escritores españoles, ¿no? Donde estás, pero tienes que recordar que tú vienes de una tradición, entonces tienes que empezar a leer desde fuera a tu propia tradición, hasta el punto que cuando empiezas a escribir temas de antes, por decirlo así, y los temas contemporáneos te faltan, entonces tienes que nutrirte de las noticias, tienes que preguntar, tienes que saber qué está ocurriendo en tu país para poder tener una literatura, vamos a decirlo así, relevante. Toda la literatura es relevante, pero ¿qué está pasando en Panamá? Entonces yo creo que llegamos al punto en el que necesitamos encarnar lo que está pasando, como decía Michelle, necesitamos dejar un registro de las cosas que están ocurriendo para no olvidarlas. Porque después parecerá mentira, pero de verdad, cuando uno aborda cuentos o novelas de los 80, de los 70, te parece mentira, ¿no? Pero llegará un día en que parecerá mentira, que los 2000 fueron así, el 2020, el 2025, el 2030 fueron así, sí fueron así, pero ¿quién se está ocupando de eso? Y ese es el problema muchas veces que tenemos. El cansancio es tan grande que se está escribiendo sobre vampiros, se está escribiendo sobre mundos fantásticos, y tú dices, pero si estamos nutriéndonos del día a día, si es tan fantástico. Esta mañana hablábamos de que la mejor manera de encontrar temas para hablar en Panamá, por ejemplo, en mi caso, es salir a la calle, ¿no? Entonces, claro, yo tengo que estar hablando con mi gente allí porque los temas están en la calle en realidad y te ríes un montón, pero esa es nuestra realidad. García Márquez decía en su discurso de recepción del Nobel, ¿no? Como haciendo eso tan genial que hacía él, diciendo, bueno, señores suecos que creen en el realismo mágico, palabras más, palabras menos, nuestra realidad es esta todos los días. Entonces, eso es realismo mágico, que yo me invento cosas fantásticas, no, eso se creen ustedes que están acá, pero para nosotros es la vida cotidiana. Entonces necesitamos dejar un registro de lo que nos está pasando, analizarlo, ponerlo en manos de los demás para que sepan qué les está ocurriendo. Como digo, para mí el eslogan, para mí la frase en la cabeza es: nos está pasando algo, nos estamos olvidando de lo que nos está pasando, alguien vendrá a contarnos lo que no nos pasa para hacernos sus esclavos. Por eso es que es fundamental la literatura en esto. No solamente saber, entender, sino dejarla bien registrada en esos personajes que se conviertan en algo relevante para todos, de tal forma que no olvidemos quiénes somos. Y yo quería apuntar a lo que está señalando, que por ejemplo también en el caso de Panamá, Isabel Burgos, que es una de las escritoras que está acá, también trabaja un poco la literatura de la invasión. También hay todo un tema de literatura y películas del canal. O sea, también con estos eventos sociopolíticos que se han convertido en temas literarios y en temas de películas, en temas de dramaturgia, que también dan cuenta de precisamente lo que Pedro estaba contando ahora. Arnoldo, contanos un poquito vos desde Guatemala. Vos sos un escritor que también tiene una fuerte conocimiento de la región por tu trabajo profesional, porque también tenés estos oficios compartidos de ser un investigador, pleca, cientista social y también la parte literaria. Entonces, ¿qué es para vos hoy en día escribir en el contexto que estás? Y después quisiera un poco que nos vayamos a la nota esperanzadora.
O sea, porque también venimos, Horacio decía en la mesa inaugural, que venimos de una región donde a diferencia de otros países, tenemos estados que promueven la creación literaria, estados que tienen becas, que tienen fondos públicos para que los autores viajen, para poder publicarlos, para que estudien y se preparen. En Centroamérica esta ha sido la norma. O sea, nosotros no es tampoco que hoy en día no sucede, sino que nunca ha pasado. Entonces quisiera que también después nos vayamos encaminando a la nota esperanzadora, cómo desde la edición independiente, cómo desde la edición de esfuerzos privados o de la academia, realmente hay mucho que contar y hay muchas cosas que están pasando en Centroamérica y que no todo es triste y desolador. Y prueba de eso son estos creadores y estas creadoras que están hoy aquí. Pero entonces comencemos, Arnoldo, con lo tuyo para después movernos a la parte esperanzadora de esta región. Sí, mira, yo creo, y me voy a mover rápido a la parte esperanzadora. Yo creo que los sepamos o no lo sepamos, estemos dispuestos a aceptarlo o no, de alguna manera, por puro asunto de tradición, por puro reconocimiento de la tradición, los escritores centroamericanos y los guatemaltecos en particular escriben con la maleta hecha. Es decir, porque basta darle una mirada a la historia para saber que la gran literatura, al menos en el caso de Guatemala, se ha escrito en el exilio. Nuestros grandes nombres han escrito desde el exilio. Y eso cambió naturalmente con la democracia y nosotros pudimos habernos ido acostumbrando a estar ahí, a encontrarnos ahí, a compartir el territorio, a vivir en Guatemala y escribir en Guatemala. Pero no sé, digamos, cuánto ya eso está arraigado y cuánto por elemental tradición, como digo, no estamos siempre listos a irnos en el momento en que las cosas se pongan difíciles, que lo están bastante. Pero yo todavía tengo la esperanza, pese a la experiencia terrible de Michelle, de que el poder siga sin leer, por lo menos literatura en general. O sea, no sé, me da la impresión de que no leen. Creo que espero que el caso de... Confiamos en la no lectura, ¿no? De Michelle sea excepcional. No me imagino a los políticos guatemaltecos leyendo nada, en realidad. Basta escucharlos cuando se autodefinen ideológicamente. Si se quieren reír, busquen eso y se darán cuenta de lo que digo. Y entonces, yo no sé, en la mesa anterior, en la mesa de las referencias poéticas, creo que fue Carlos Cortés quien dijo que en última instancia también la zozobra, la derrota, la desazón, la fragilidad política, etcétera, terminan siendo, mal que nos pese, aliados literarios. Es decir, terminamos escribiendo más, las necesidades se agudizan, encontramos enormes necesidades precisamente porque tenemos ese contexto. Y yo veo que paralelamente, quizá esto sea una contradicción, si ustedes quieren, estamos muy mal, pero no tan mal como para que al mismo tiempo no haya una enorme ebullición cultural en mi país. Hay editoriales, hay librerías que cumplen 3 décadas de estar ahí, hay nuevas librerías que se abren, hay galerías de arte, hay cineastas guatemaltecos que los nominan al Globo de Oro y otro que se gana la Cámara de Oro en el Festival de Cannes. Hay diálogo, nos encontramos en las calles. Estamos por primera vez, yo creo que esta es la primera generación de escritores guatemaltecos que estamos todos ahí, los que tenemos más o menos la misma edad, pero además los mayores y con los cuales podemos establecer diálogos intergeneracionales. Una cosa que revisando ni siquiera en profundidad, revisando superficialmente la historia de la literatura guatemalteca era impensable. Y entonces, en ese sentido, digamos, tenemos todos estos problemas, pero me parece que hay que estar ahí, que uno siente esa ebullición, que uno siente que la conversación está viva, que están sucediendo cosas todo el tiempo. Y intuitivamente, porque hemos venido a encontrarnos centroamericanos aquí, con ustedes como anfitriones, y hemos tenido conversaciones de lo que está ocurriendo en otros países, y la impresión un poco que me llevo, matices más, matices menos, es que más o menos lo mismo está ocurriendo en los demás países de la región. Michelle. Bueno, sí, yo creo que por lo menos en El Salvador los que se están echando el equipo al lomo son en definitiva las editoriales independientes. Y yo creo realmente que si ustedes, es decir, las regiones que no son Centroamérica, quieren realmente conocer sobre la producción literaria de Centroamérica, que indaguen un poco más en editoriales independientes, porque realmente son quienes están haciendo todo el ejercicio incluso
de educación literaria, pues, o sea, bueno, por ejemplo, en El Salvador, la única editorial estatal que era la DPI, o sea, está cerrada. Entonces, creo que algo que puede ayudar es como destruir este mito de que no, en El Salvador, en Centroamérica, la gente no lee, ¿verdad? Y por ende no escribe. Actualmente en El Salvador hay mucha producción decente. ¿Y quiénes son? Son las editoriales independientes. Entonces, creo que si lo vemos desde ese lado, con todas las desventajas y con todos los retos de ser independiente, pero de una u otra forma está como una pequeña lucecita que te dice como no todo está perdido. Entonces, de verdad que sí hay que mencionar y recontramencionar a estas editoriales porque, pues sí, o sea, están sacando adelante lo que hay en El Salvador. Pedro, vos eres de un país donde hay cierto apoyo estatal a la cultura. Centroamérica Cuenta va a ser, el próximo año vamos a tener nuestra edición en Panamá. Estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Cultura y ha sido una contraparte que está bastante dedicada y que ha destinado también fondos para el mismo, por lo cual el tema de la cultura es mucho más que un tema decorativo o de espectáculo. Pero también tenés un país que tiene un Festival Internacional de Cine, donde hay una cultura realmente y una identidad bastante fuerte. También la parte caribeña juega un papel importante. ¿Cómo harías vos un balance de ver un poco cómo está hoy en día el tema literario en Panamá? Pues hablando de esperanzas y de luces, ¿no?, en el camino, y podríamos decir muchos nombres. Yo querría decir algunos nombres. Gerardo Bosques, por ejemplo, que es un gran cuentista. Ela Urriola, que es una gran poetisa, una gran cuentista también. Carlos Winter, que está aquí, no quiero hacerle lambón o hacerle la pelota, como dicen, pero que tiene una obra gigante que sigue avanzando, ¿no? Estamos hablando de personas cercanas, Carlos Fon, estamos hablando de Dionisio Guerra también, que son nombres que dan esperanza también, ¿no? Cineastas, personas que están en la Orquesta Sinfónica Nacional que sigue adelante, el ministerio que se está peleando contra viento y marea después de venir de una sombra más que luces antes, ¿no? Yo creo que tenemos por delante un futuro incierto ciertamente, pero lleno de luces. Y sobre todo yo creo que lo que hay que hacer es seguir caminando, seguir luchando, seguir manteniéndose en pie, tener las herramientas que se tengan y hacer lo que se pueda hacer, pero hacerlo. Creo que este asunto de estar criticando constantemente o viniéndose abajo constantemente es un poco derrotista, ¿no? Y bueno, no siento, ¿cómo se llama eso? Pena, lástima, consideración por ustedes, ¿no? Pero también queremos hacer una mirada desde Panamá al resto de Centroamérica también y acogernos los unos a los otros, de tal forma que nos complementemos también. Sergio Ramírez decía al principio que somos muy insulares todos, ¿no? Somos una especie de ínsulas separadas, ¿no? Yo no te conocía, no te había leído, ni a Michelle tampoco. Uno se acerca por redes, pero en realidad no te conoces, ¿no? Y que este festival pueda ser el arranque de empezar a derribar estas fronteras y dejar de ser una ínsula y ser una, ¿no? No una sola gran nación, ¿no? Pero por lo menos una nación literaria, ¿no? Entonces, que tengamos esas luces en la mente para que podamos hacer más cosas juntos, ¿no? Y para finalizar, hay mucha gente que cree que este ambiente hostil desde el que venimos se puede trasladar a tu vida literaria y puede generar una autocensura. Ya Arnoldo decía que él cree que esto no va a pasar y que a diferencia de eso, esta hostilidad te genera o te es un motor para seguir creando desde donde sea que estés. Un poco como el caracol que lleva a su casa a cuestas. Entonces quisiera hacer esta última ronda porque ya nos hicieron señas y un último comercial que prueba de esto es el festival, que nos hemos convertido en un festival itinerante, que hoy andamos también de país en Centroamérica y en el Caribe porque nos rehusamos a simplemente dejar de contar, porque Centroamérica es una región que tiene mucho que contar. Entonces yo quisiera a ustedes como autores, si ustedes creen que esta situación de hostilidad y de adversidad desde donde venimos puede trasladarse a la vida literaria o simplemente va a ser, como decía Michelle, un nuevo espacio desde el cual vas a poder contar lo que estás viendo. Comencemos como ustedes. Bueno, Pedro. Sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? Qué duda cabe que todo lo que te ocurre te influye, ¿no? Y de alguna forma es el tiempo de los valientes, por decirlo así, ¿no? Y unas valentías que también
que al final es un papel en blanco, ¿no? Que te puede llevar a la cárcel, de verdad, pero bueno, qué caray, ¿no? Habrá que hacerlo, ¿no? Y enfrentarse a lo que nos pasa y dejarlo por escrito. Yo creo que es fundamental eso y que si no nos arrastra ese deseo de dejar el registro, ¿no? De convertirlo en literatura, pues ¿para qué escribimos, no? Entonces casi es mejor, ahora que puedes hacerte notas de voz, te hablas a ti mismo y después te lo pones y lo escuchas, ¿no? Pero yo creo que este es el momento en que nosotros debemos coger las herramientas de trabajo y poner por escrito las cosas que nos están pasando para que no olvidemos. El problema es el olvido. Entonces esa es la gran muerte, será esa, ¿no? Cuando nos olvidemos de todo lo que nos pasó y vengan a recordarnos quiénes no somos, ¿no? No, yo coincido. Yo creo que es exactamente así como lo ha expuesto Claudia y creo que, digamos, la literatura se ha hecho así, la historia de la literatura está llena de esos episodios, las obras se han creado en la adversidad, se han creado de frente al poder. El poder ha sido hostil al pensamiento y a la creación y en consecuencia la literatura ha seguido, incluso en la época más oscura, solo por recurrir de nuevo al ejemplo centroamericano, en los años más oscuros de nuestra historia, en los años de las guerras civiles, de las dictaduras militares, etcétera, la creación artística no se detuvo. Y ahí estamos hablando además de tiempos de asesinatos, tiempos de exilios masivos, tiempos de destierros y de cárceles. Y bueno, ahí está esa obra, ¿no? Yo tengo como una posición encontrada sobre todos estas posiciones. Yo creo que una cosa bien errónea que ha pasado en el imaginario colectivo, sobre todo con los periodistas, es pensar que somos superhéroes y que estamos ahí como Capitán América para defender a nuestra nación, pero al final somos seres humanos. Entonces pasa lo mismo con los escritores. No quiere decir que tenemos que tomar una posición tibia, ¿verdad? Pero yo he escuchado testimonios de colegas periodistas, de colegas escritoras y escritores que tienen miedo. Y yo creo que eso es válido. Yo creo que es válido que una persona diga, o sea, hasta acá porque tenés familia, porque tenés una vida y sobre todo porque no sos Superman, sos un ser humano. Entonces, eso lo linkeo un poco con eso de cómo te afecta la realidad que vivís, como hasta qué punto realmente te vas a exponer a la realidad, pero sin dejar que esto te absorba y te quite tu humanidad, que al final creo que es lo único que nos queda, ¿no? Nuestra humanidad. Entonces, claro que vamos a seguir resistiendo, claro que vamos a hacer todo lo que podamos, pero también hay que quitarnos estas visiones tan tóxicas y tan, ¿cómo decirlo?, como extremistas de el escritor y el periodista como el superhéroe que no le teme a nada. O sea, es válido tener miedo, sobre todo en nuestros contextos. Seguimos resistiendo y por eso hay que crear redes de apoyo para no estar solos, no ser el escritor ahí fantasma que está en su mazmorra, ¿verdad?, esperando que le caiga la inspiración, sino que juntos somos fuertes. Y quizás por ahí vendría mi mensaje de resistencia, o sea, de hacer redes para no sentirte solo, sola o asustada. No, que quería apuntar eso y precisamente pensando en redes. Si hoy tienes miedo tú, ¿no?, en Salvador, en Nicaragua, en Honduras, pues en Panamá podemos ser fuertes y levantar la voz y no ser tibios, ¿no? Y si es al revés, igual. Y yo creo que debemos acuerparnos en ese sentido, que me parece muy, muy pertinente lo que dices de aprender a sentir miedo también, si yo puedo arriesgarme tanto, y si me arriesgo, ¿quién está conmigo? Porque eso también es importante. Entonces yo quiero estar contigo y tú quieres estar conmigo de tal forma que esta red nos apañe a todos en una forma, ¿no? Donde hay más libertad o más luz, ahora compartamos la luz. Y con el que tiene miedo, pues algún día se iluminará allí y se apagará aquí y nos podemos acompañar. Yo creo que esto es muy válido lo que dice y también muy valiente, hablando de no ser valiente, pero sí, tener el valor de decir tenemos miedo, oye, nos arriesgamos, no somos Superman, no esperen de nosotros que nos disparen y no nos muramos, ¿no? Como estas películas, ¿no? Entonces me parece muy válido, de verdad que te felicito por esa posición tan valiente de decir a veces tengo miedo, creo que es importante.
No, yo creo que ese es un cierre excelente. Bueno, nos quedamos con el miedo que es parte de la vida, pero también con la esperanza de seguir creando y de seguir contando desde esta región tan volcánica como La Palma. Muchas gracias a ustedes por Gracias. acompañarnos. Gracias. Y ahora vamos, creo que, bueno, ya no me... Vean en su programa cuál es la próxima mesa. Gracias.